Esta mañana vamos a hablar de un tema que no debe olvidarse, pero que es un tema permanente, que lo vivimos en el día a día, a pesar de las guerras, de los problemas, de la pandemia. La seguridad ciudadana. Esto involucra reforma policial, el nivel de los homicidios y de la violencia, un largo etcétera. Y para hablar de eso, ¿quién mejor que un experto en seguridad que le ha estado dando seguimiento a todo lo relacionado con ese tema en nuestro país, que es el politólogo Daniel Pou, un gran amigo de este programa que siempre acude a nuestra cita cuando le invitamos? Una cordial bienvenida. Muy buenas, pues yo sumamente complacido de estar con ustedes. Él siempre recuerda, y antes de que lo recuerde lo voy a recordar yo, que la primera entrevista que a él le hicieron siendo un jovencito que estaba estudiando en la biblioteca, que entonces existía en Gascue, cerca del Hospital Padre Villini, se la hice yo cuando era reportero. Sí, exactamente. Ahí, contaba yo apenas con 16 años. ¿puedo cantar el tarantarán? Tararara, Cuando eso el arcoíris era en blanco y negro. ¿Y qué tema fue sobre el que te entrevisté? Porque yo después leí la entrevista. Fue el tema del consumo de sustancias prohibidas en jóvenes. En ese tiempo era marihuana. Oye, se bien, consumía. Pues ese es el dato interesante. ¿De cuándo estamos Los hablando? Eso fue en los papás. años 70, Los Fue- papás míos fue ni pensaban hacer. 60. No, fue aproximadamente en 1970. Míralo ahí, los Ahí papás está. míos ni pensaban hacerme eso. Ya en el 70 preocupaba a los medios de comunicación el consumo de estupefacientes en la juventud. Sí. A la biblioteca iban unos cuantos muchachos que ya la consumían. Que ya fumaban. Parece que tuvimos esa información y fuimos entonces Sí. Muchachos, había un pequeño núcleo por la Padre Villini, cerca del Parquecito Duarte, y un núcleo ya más extenso, que muchos llegaron incluso a tener vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos, que terminaron yéndose para Estados Unidos, de la Benito González, de esa parte de la Benito González de Villa Francisca. Y los recuerdo porque eran amigos míos y algunos compañeros míos de estudio. Y luego con los años nos hemos encontrado y comentamos las hazañas y las anécdotas de aquel tiempo. Pero yo era un muchacho estándar, más bien con ideas revolucionarias. Era. Era. Bueno, era en la Bueno, juventud. yo era un muchacho estándar, ahora soy un viejo estándar. Con las Sí, es mismas lo- ideas revolucionarias. No, claro. Con sus mismas ideas. Yo tengo continuidad en cuanto a mis visiones sobre la sociedad. Justamente por eso le digo era, porque yo sé que ustedes mantienen Sí, en sí. ese mundo. Aterrizando a la actualidad, porque eso hace mucho tiempo y yo no había nacido, no puedo opinar. Tú eres una proteína diluida en cualquier especie animal que anduviera por ahí. Vamos a la realidad, vamos a hablar de seguridad ciudadana, donde está la República Dominicana, sobre todo en una reforma policial que per se a la sociedad y a la ciudadanía parece estar cada día estancada, paralizada. Un día digo una cosa buena, al otro día retiro a importantes personas y de verdad que a veces no se entiende. Bueno, miren, el tema de la seguridad en República Dominicana es complejo, porque como en toda América Latina, las instancias que tienen que ver con la seguridad han sido tradicionalmente instancias muy politizadas y muy involucradas con el entramado de poder de nuestras sociedades. Estoy hablando de América Latina. República Dominicana no es diferente. Yo soy de los que digo, la principal víctima de la política en República Dominicana es una institución que todos conocemos, la Policía Nacional. ¿Y por qué digo que es la principal víctima? Porque durante décadas, estoy hablando de más de 5 décadas, los políticos la han utilizado a su conveniencia. Desde la fundación misma de Trujillo. Claro. Pero Trujillo, más sin embargo, tenía otro aparato que era el SIN, el Servicio de Inteligencia Militar,
que era la instancia institucional más contaminada y más vinculada con la represión. La represiva realmente y de persecución política era el SIN. La policía empezó su proceso de erosión a partir de la famosa cantina de Belisario Peguero. Exactamente. Es así. Usted no estaba nacida. Pero él me contó Yo que se lo he hicieron contado. una compañía. De los famosos relojes Cami, el whisky, No. las joyas. No, que se formó una compañía, yo tengo los datos ahí, Sí. en mis archivos, una compañía por acciones en que el presidente de la compañía y los principales accionistas era el Estado Mayor de la Policía Nacional. Estado Mayor. Esto es una cosa insólita. Definitivamente. Entonces, perdóname, cuando el gobierno de Donald Reed, Eso fue en el entonces el comercio nacional dispuso una huelga nacional al gobierno. Una situación... Tensa. Entonces, Donald Reed le exigió a la policía que eliminara esa compañía. diluyera eso. Sí. Pero así ha estado la policía a través de la historia. Y lamentablemente, una institución que la convirtieron en un coto de poder y de prebendas Y corrupción. y corrupción. Y lamentablemente, las prácticas recurrentes en las instituciones y en sus actores, que son los individuos que la integran, crean una cultura. A esa cultura se le sumó un factor que ha sido un elemento determinante, que viene en una relación de una sociedad que antes era agresiva y luego se torna en una sociedad violenta. Y sobre todo en una sociedad donde la anomia social, en el sentido de Durkheim, de Emile Durkheim, donde todo el mundo considera que las normas son para el otro, para el que está al frente, no para mí, porque yo soy una persona que debo tener privilegios y situarme por encima del resto de la sociedad, pues la policía se permea y también sucede lo mismo. ¿De qué se nutre la policía? De hombres y mujeres dominicanos y dominicanas. Que viene de una sociedad que tiene problemas. Que una sociedad que presenta una patología terrible. Y les voy a poner un ejemplo, y lo vivo reiterando, porque aquí incluso muchos colegas de ustedes de la prensa les gusta tomar conceptos y estadísticas de manera genéricas. Y las estadísticas están compuestas por muchos ingredientes, aunque parecen cifras bidimensionales. Pero cuando usted toma las estadísticas de homicidios en República Dominicana, resulta que la conflictividad social, oye eso, Mercy, produce el doble de homicidios que los delincuentes. ¿Cómo es? La conflictividad social, violencia intrafamiliar, los temas que se producen en las calles, en los centros de recreación, en la socialización del individuo, producen el doble de homicidios que la delincuencia. Sí, es verdad. Pero la sociedad se niega a reconocerlo y dice no, porque la delincuencia está alta. Pero resulta que ese hombre que mató a su sobrino en una discusión dentro de la casa, ese conductor que mató a un señor porque le rayó su carro, él no era un homicida. Una cosa es el homicidio y otra cosa es delincuencial, es decir, el que mata. El delictivo. El delictivo. No, todos son delictivos. Bueno, todos se convierten en delito. En delito. Pero Ahora una cosa es el que mata en medio de una situación y otro por asalto. No, el delincuente que mata porque va a atracar. Sí. Y otra cosa es el que mata por un conflicto social, una discusión o cualquier pelea callejera. Entonces, por ejemplo, cuando tomamos las estadísticas del año pasado, del primer semestre, vemos que en la tasa de homicidios, la tasa de tantos homicidios por cada 100.000 habitantes, que no es porcentaje, es cuando tú la descompones, la segrega, te va a decir que de la tasa de homicidios del primer semestre del año 2021, el 30% lo produjo el delito, que subió 2 puntos, estaba en 28. Y el 66% lo produjo la conflictividad social. Sí, creo que Danilo Medina se refirió en un discurso
en el 27 de febrero a la conflictividad social, Sí, lo que como el pasa es que germen de muchas diferencias. creo que una periodista de este canal, en una rueda de prensa en el Palacio, sacó a Danilo de sus cabales, de su compostura, y él le dijo, oiga el nivel de incomprensión del problema, es que yo no puedo poner un policía en cada casa para que el marido no mate a la mujer, y para que el tío no mate al sobrino, y para que los dos hermanos no se maten, porque no, a la policía encima de eso le quieren echar un problema que debe subsanarse, debe mitigarse con políticas sociales y educación. Me pregunto entonces, ¿en qué momento la policía perdió esa posición de orden y el conflicto individual o en conflicto familiar o conflicto por roce en las calles cogió tanto poder? ¿Será porque no hay respeto a la autoridad? No, es algo más complicado. Lo primero es que la ciudadanía ha entendido que el único recurso que tiene ante el desamparo que le presenta el Estado como ciudadano son las vías de hecho. Entonces, si yo tengo un problema con usted, porque el portón de mi casa o el portón de su casa cuando lo abren choca la puerta de mi casa, entonces yo prefiero a usted darle 2 tiros y no ir a poner una querella o una denuncia a obras públicas, al ayuntamiento. La justicia en mi mano. El dominicano está en este momento que ha tenido tan poco apoyo de la justicia que entiende que todo lo tiene que resolver. Pero es porque a veces no responde la autoridad. Si ese vecino, el que le choca la puerta, va y pone la denuncia y la autoridad no funciona, entonces quiere tomar por sus propias manos. No, es que casi nunca funciona. Nunca funciona. La solución en términos de conflictividad de las instancias institucionales en República Dominicana históricamente ha sido prácticamente nula. Yo tengo una amiga que ella se compró una casa en una urbanización cerca de la Casa España, en esa zona, y vino la vecina y le construyó un edificio de 3 pisos sobre la pared medianera. Ella fue, se buscó su abogado, fueron al ayuntamiento mandó 2 policías que terminaron sentados en la construcción y la señora tomando dándole café, desayuno, comida y cena y sus pesitos. Porque es que estamos en una sociedad donde el ciudadano no cree en las instancias institucionales. Por suerte que ahora tenemos una Procuradora General de la República como Miriam Germán, que es una mujer a carta cabal, con una trayectoria, yo la conozco desde que empezó en el sistema de justicia. Pero ella puede estar muy interesada, pero si la estructura no funciona ella tampoco. Pues no funciona nada. Decía usted cuando hablaba de la policía. Entonces, la policía ha caído en ese mismo plano. Entonces, la policía carece de autoridad porque tú no sabes si un policía, cuando te aborda en la calle, te va ¿qué intenciones tiene? Te va a dar una orientación o te va a acompañar para protegerte o sencillamente te va a decir, dame algo que no me he desayunado o dame algo que no he cenado. ¿Y una reforma cambia entonces, cambiaría la Policía Nacional? Una transformación, estamos hablando de una... Y yo estoy muy involucrado en ese proceso y estuve como asesor de la comisión de notables encabezada por Servio Tulio, porque el sustrato cultural hay que cambiarlo, pero también hay que cambiar la sociedad. Eso es una estrategia a largo plazo. Y en medio de todo ese grupo de hombres notables interesados en cambiar la Policía Nacional, un director de la policía con pronunciamientos a veces que pues usted se agacha como mujer. Bueno, escúchame, él es el resultado de esa misma cultura. Sí, pero y entonces hay que cambiarle el chip a él. Sí, pero para cambiarle el chip... Escúchame, incluso eso de vestirse de militar denota una actitud disfuncional con su rol. Con su rol. Entonces, pero está bien, eso es lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer si el actual director de la policía reingresó nuevamente porque él entendió que le dieron de baja antes de tiempo o que lo pensionaron cuando no le tocara? Pero ahora mismo tenemos el mismo lío. Le llevaron al presidente 47 de golpe.
sin la edad o sin los O sea, requisitos. se sigue, a pesar Se- del esfuerzo de la reforma, Estamos en lo se sigue mismo. violentando el Código Militar. O el código no es policial. código, no es código, es la ley Ve- orgánica. Ley La orgánica. ley que cree. Para que también cualquier oficial que haya alcanzado determinado nivel y haya tenido un buen desempeño puede pedir su baja antes, su retiro, antes de... ¿Y el que no? ¿Y el que lo hacen por grupismo? ¿Y el que lo hacen Bueno. porque viene detrás de mí El me puede...? grupismo no solamente es la policía, ese es un mal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ese es un mal del Estado Dominicano. Exacto. Del Estado. Entonces, mira, ahí en los últimos retiros yo vi gente que yo sé que ya ellos estaban saturados. Esos son los que aparecen publicados. Yo le puedo decir de una serie de coroneles, graduados en los Carabineros de Chile, graduados en el Scotland Yard, que pidieron su baja y se fueron yendo de la policía. ¿Por qué? Uno de ellos me dijo, muy amigo, una persona que tengo una relación hasta con su familia, me dijo, yo decidí tomar los años de juventud que me quedan para llevar adelante un proyecto personal, porque tengo que asegurar mi vejez. Claro, pero si usted no tiene futuro, ¿dónde usted está? Y era coronel de la policía. Sí, pero si usted no tiene futuro, Claro. ¿dónde está? O no se siente a gusto, usted prefiere irse. Claro. Pero ¿y qué hace el Estado con preparar un sinnúmero de hombres y mujeres, invertir y esa gente tenga que irse porque ese núcleo... Porque entonces no lo deja avanzar. lo subutilizan No lo deja o avanzar. sencillamente lo marginan por las claques. Si hay una institución clientelar en este país, hay instituciones, son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. No digo que todos los miembros tengan ese tipo de actitud, Imagínate que- pero lamentablemente aquí se han politizado las Fuerzas Armadas y la Policía Sí, Nacional. les cuento una anécdota. En el peor sentido de la palabra. Les cuento una anécdota para enriquecer, ¿verdad?, sus conocimientos del tema de la policía. A mí me provocó hacer un reportaje, como te hice a ti la entrevista, cuando de los primeros oficiales de la policía fueron enviados a la Escuela de Carabineros de Chile. Correcto. Y uno de ellos fue, que siempre me recuerdo hasta por el nombre que tiene, de un prócer, no recuerdo qué rango tenía, Benito Monción. Benito Monción Leonardo, que creo que falleció ya, ¿verdad? que fue director de control de precios, si no me equivoco. Bueno, Tuvo una pero él función. fue de los primeros que fue enviado a estudiar. Esta muchacha no sabe de No, eso. no, a la Escuela de Carabineros Gracias de a Chile, Dios. que me recuerdo porque yo hice un trabajo sobre eso. Sí, era un hombre muy culto. Yo Muy, tengo muy, que sí, 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 reconocer muy y he Un moderado, gran oficial. y he moderado mis comentarios advirtiendo que yo vengo de una sociedad donde la policía siempre fue mala. Yo conocí los cascos negros de la policía. Y los En un- cascos blancos. en Le han un- cambiado los colores a los cascos. Ella no conoció Los los cascos blancos no, eran cascos negros, iban a dos pueblos, Ah, a que los San cascos blancos Francisco, fueron antes, claro. a San Francisco de Macorís y a Cotuí cada vez que había una manifestación. Francis Camaño fue jefe de los cascos blancos. Claro, Ahí en la y en Fortaleza la Osama. Espaillá, el caso Espaillá, de la calle Espaillá. ¿Hacia dónde va el país en cuanto a la reforma policial se refiere? Mira, la reforma policial es una pata de la mesa. Porque la gente cree, podemos tener la mejor policía del mundo, pero si el sistema de justicia no sirve, el régimen de consecuencia es ineficaz, el Ministerio Público no tiene capacidad de investigar y de dirigir la investigación forense en los casos criminales, pues no te pongas así, Ana María, sí que nada, no va a funcionar. Estamos tirando pata voladora entonces, en el aire así solo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Se han hecho ya diagnósticos, la UNODC presentó el diagnóstico sobre la policía que se difundió ampliamente por todos los medios, que no se diferencia en nada un diagnóstico que se hizo en el 2010 y que guardaron en una gaveta del Palacio porque eso implicaba tocar los ejes del poder. Pues eso es uno de los temas que hay que tratar en este país, la responsabilidad de la clase política dominicana. Pero Entonces, el presidente no parece tener esa responsabilidad policíaco-militar. Bueno, es más, hasta los puestos ni siquiera son de él. Mira, hay que tratar esto con calma. Lo primero es que hay que buscar una solución redonda que se vaya avanzando de manera coordinada para evitar los gazapos y las asimetrías. Porque, como le decía a usted, son muchas cosas en las que se tiene que avanzar. Ahora mismo
hay un proceso de transformación de la policía, pero también hay un proceso de implementación de una estrategia integral de seguridad. Nosotros no tenemos mucha experiencia en esos temas, aparte de la poca experiencia que se pudo recabar en Barrio Seguro, el Plan de Seguridad Democrática, que lamentablemente fracasó porque quienes lo implementaban también eran políticos y definitivamente lo desvirtuaron y además no comprendieron la naturaleza del Plan de Seguridad Ciudadana, que fue diseñado hasta por expertos extranjeros. Y ahora lo que se está haciendo es la parte preparatoria de ese plan. Ese plan necesita otras articulaciones institucionales que no son las actuales. Porque en República Dominicana los ministerios no están diseñados para implementar políticas públicas, sino para hacer correr voluntades de los funcionarios y de los ministros. Entonces, cuando tú llegas al Ministerio de Interior y Policía y tú dices, ¿dónde está el Departamento de Políticas Públicas? Que debe ser un gran centro de información, de pensamiento. No existe. ¿De qué está hablando usted, le diría? El ministerio tiene un Observatorio Nacional Ciudadano que se aprobó en la gestión de Danilo Medina, atendiendo una propuesta mía. ¿Y lo implementaron? Lo implementaron, después te voy a hacer unos detalles, pero el ministro de Interior de ese momento fue donde el presidente y le dijo que a mí no me quería cerca de su ministerio, el señor Fadul. Porque como él no conocía nada de ese tema, pues yo hasta me ofrecí trabajarle gratis para que el observatorio funcionara, porque había sido una creación mía. Ya yo había tenido otras experiencias en el extranjero trabajando en el Se impuso el temperamento de los Fadul ahí. Entonces, sí, entonces el observatorio se fue cualquierizando con el tiempo y en vez de ser una fuente de información oportuna y calificada, se convirtió en un recuento histórico. A los 6 meses llegaban las informaciones, cuando realmente el observatorio era el centro diagnóstico para tratar de orientar las políticas públicas, pero como no habían políticas públicas tampoco, porque el Ministerio de Interior y Policía se convirtió en una caja de recaudación de dinero, donde me dicen, se producían muchas situaciones dudosas en esa recaudación de dinero, pues las políticas públicas no interesan. Entonces, ahora, ¿qué se está haciendo? Ahora hay un decreto del presidente para reformular y convertir el observatorio en un verdadero centro de pensamiento, porque sin información tú no sabes para dónde tienes que ir y tampoco sabes lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Ahora preparando el observatorio como un centro de pensamiento, de diagnóstico. Porque hoy en día tú vas al médico y el médico no te mira mucho, te dice, hazte una sonografía, hazte una para tener la información. Para tener la información. Porque si tú quieres transformar algo, tú tienes que tener información. Y en ese observatorio va a estar toda la actuación de la policía. ¿Qué se está haciendo ahora en la policía? Se están haciendo una serie de ajustes y reajustes. ¿Por qué? Porque la policía hay que ponerla en su verdadera dimensión. Una policía que de una nómina de 37,000 miembros tenía 17,000 policías en manos privadas, cuando aquí hay bancos que tienen 1,200 policías asignados. ¿Eso se ha corregido un poco? Claro. Lo que pasa está que esas personas, muchos de ellos muy capaces, cuando le ponen el dilema, como la canción de Juan Locuar, Dilema, ellos dicen, yo me quedo en el banco, yo me quedo en el supermercado. Porque le va mejor. Porque me va mejor. Entonces, la policía tiene que ir manejando eso, porque se podría quedar desmantelada de la incidencia. Hay otros policías que trabajan en un sitio, pero también trabajan en el otro. Entonces, al Estado le toca la parte de la fatiga de un individuo
que ya viene de otro sitio. hace su servicio en la mañana, pero en la tarde se va a una casa particular, a una empresa particular. Entonces, por la mañana, él lo que tiene es un policía agotado. Cansado. Sí, se nos fue el tiempo, Daniel, lamentablemente. Así es. Pero se está trabajando, que eso es lo importante. Y la ciudadanía va a tener que involucrarse en eso. Por eso los planes que se están elaborando implican, en vez de alejar al ciudadano... Integrarlo. Perfecto. Así es. Te invitamos de nuevo para continuar con ese tema. Así es. A ustedes, gracias por su sintonía. Nos vemos mañana.